Prensa occidental. Un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha dicho que los cazas F-16 ya son irrelevantes para Ucrania. ¿Y por qué? Eso me lo preguntaba yo, pues porque llegan tarde. Dice, según la fuente de la publicación, los aviones que Dinamarca y los Países Bajos iban a transferir a Ucrania en el verano de 2024 ya no son relevantes para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aunque los países occidentales no se niegan a transferir combatientes y los pilotos ucranianos están recibiendo entrenamiento, un alto oficial del ejército ucraniano está convencido de que en el verano de 2024 ya no podrán influir seriamente en el curso de las hostilidades. Llegan cuando ya no son necesarios, Alberto. Pues así es, amigos. Esta declaración es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Pues porque no la hace un político. ¿Un político ucraniano podría hacer estas declaraciones? Imposible. Imposible. ¿Porque son falsas? Todo lo contrario. Porque son ciertas. Pero en la medida en que son ciertas, supone una merma en el negocio de corrupción de todos los políticos ucranianos que tienen cierta relevancia. Claro, el militar dice, vamos a ver, ahora mismo el grado de intensidad en los bombardeos por parte de Rusia ha aumentado de una manera brutal, brutal. Las imágenes que se están viendo de cómo queda el terreno cuando lanzan esas bombas termobáricas de las que tenemos pendiente hablaros, es tremendo. Menuda avería a todo el terreno. Es una eliminación inmediata de decenas de soldados con cada una de esas bombas si obviamente llega a su destino. Claro, eso implica que Rusia avanza muy rápido. La lucha en Avdiivka y todo aquello que veíamos hace un tiempo tenía lógica en la medida en que eran zonas fortificadas. Pero ahora mismo huyen, y es normal que lo hagan, yo también lo haría en esas condiciones de inferioridad, sin tiempo para fortificar la retirada, con lo cual no sirven ya para nada los aviones. Pero ese militar va a recibir una fuerte reprimenda. No tengamos ninguna duda de eso. Y la va a recibir porque los F-16 no van a ir a Ucrania para solucionar nada. Van a ir a Ucrania para justificar que los países que han enviado esos F-16 a ser destruidos a Ucrania tengan que comprar nuevos F-35 a Estados Unidos. Cada vez va aumentando más el discurso de la guerra para mentalizar a los europeos de que tienen que gastarse ese dinero. Estamos hablando de verdaderas millonadas, decenas de miles de millones de euros en el caso de Europa. Y eso hay que justificarlo, porque ahora Estados Unidos, que los Lockheed Martin de turno ya tienen pensados los pedidos, sus cotizaciones así lo acreditan, ahora no les vamos a estropear el negocio. De manera que este militar recibirá una fuerte reprimenda, pero ya ha dicho lo que más o menos cualquier persona con un poquito de criterio en Occidente debería ya saber. No servirán para nada. Aún así, no dudéis, amigos magos, de que harán todo lo posible para enviarlos. Y si no los envían, ya será por algo que ya es absolutamente imposible ya justificar el envío de esas armas. Pero lo van a intentar. Recordad cómo están con los tratados de paz, del que luego Miguel nos trae una noticia, unas palabras de Lavrov, en los que obviamente no hay ninguna intención de llegar a ningún acuerdo. Se trata de alargar la guerra todavía más hasta que los europeos tengan que gastarse dinero en aviones. Estoy muy triste, Alberto. Estoy muy triste porque tú, que nos estás viendo desde casa, todavía no te has suscrito a la magia de la bolsa. No puede ser, Alberto, que hablamos de geopolítica, que hablamos de macroeconomía y de bolsa. Anda. Dale aquí abajo a la derecha al logotipo verde y suscríbete. ¿Qué menos? Elon Musk advierte a Ucrania. Odessa también caerá, el fundador de SpaceX, y Tesla no descarta que Kiev pierda el acceso al Mar Negro si la guerra continúa. Fijaos lo que dice, ¿eh? El famoso empresario Elon Musk cree que Ucrania deberá optar por entablar negociaciones con Rusia para no perder más vidas humanas ni territorios, según escribió en su cuenta de X. Fue un trágico desperdicio de vidas para Ucrania atacar a un ejército más grande que tenía defensa en profundidad, campos de minas y artillería más fuerte, cuando Ucrania carecía de blindaje o superioridad aérea. Cualquier tonto podría haberlo predicho, escribió el magnate. Según el propietario de la red social y de SpaceX,
Dice, aunque es imposible que Rusia se apodere de toda Ucrania, ciertamente ganará más territorio del que tiene hoy. Cuanto más dure la guerra, más territorio ganará Rusia hasta llegar al río Dnieper, que es difícil de superar. Sin embargo, si la guerra dura lo suficiente, Odessa también caerá. En su opinión, la verdadera cuestión pendiente es si Ucrania perderá todo acceso al Mar Negro o no. Perspectiva ante la cual Elon Musk recomienda un acuerdo negociado antes de que esto suceda. Si es que cuando alguien tiene razón hay que dársela. Y no solamente tiene razón en lo que dice, sino que tiene razón en lo que decía antes, que cualquiera lo sabría. Es una obviedad. Puedes enviar artillería por doquier, allí, llévale los Leopard, llévale los Challenger, llévale lo que quieras, sin apoyo aéreo, porque son unidades preparadas, son incluso aparatos preparados para tener un cierto apoyo aéreo que no tienes en Ucrania. Han llevado todo ese metal a ser destruido a Ucrania. En ningún momento la OTAN, las estrategias de Estados Unidos, han conllevado nada que no sea desgaste. En ningún momento. No han querido escalar especialmente la guerra. Les han llevado ahí los tanques para que encima, con una nueva forma de guerra, que es la de los drones, ir eliminándolos tranquilamente. Un tanque de esos puede costar 10-12 millones de dólares o más. ¿Y un dron qué te va a costar? Ya como los produce Rusia, 20.000, 30.000 dólares. Y así de fácil los han eliminado. Elon Musk está evidenciando algo más. No solamente ya, obviamente, que dice lo que le da la gana y que no tiene mayor dificultad. No se casa en ese sentido, en otros probablemente sí, pero en este no se casa con nadie. Te está diciendo que es una obviedad que la guerra ha sido una pantomima, como se ha planteado. Se trataba única y exclusivamente de ir eliminando todo el arsenal europeo para tener luego que reponerlo con las empresas estadounidenses. ¿Y por qué es muy importante lo que está diciendo Elon Musk? Porque ahora de lo que se está hablando es de que, tranquilos, que en unos meses van a llegar los F-16. Y estos son capaces de haber ya eliminado a todos los ucranianos hasta la muerte del último ucraniano y luego enviar los F-16, porque claro, todavía quedan por caer los F-16. Así de ridículos son, claro, hay que comprarle luego los F-35 a Estados Unidos. Eso que ha dicho Elon Musk, os lo hemos comentado en La Magia de la Bolsa en varias ocasiones. Pero lo traemos ya de este señor porque es que es tan evidente. Y ojo, porque Odessa es un objetivo que para Rusia es muy goloso. No solamente por su historia, sino por los países a los que les va a hacer mucho daño si consigue tomar Odessa. Entre ellos Gran Bretaña, sobre todo, y Francia. Sin más, amigos, ponednos por favor en comentarios qué os parece lo que dice Elon Musk. Yo estoy muy de acuerdo con él. El Ministerio de Defensa polaco suspende ejercicios por incidentes. Un comunicado de la cartera indicó que todo entrenamiento que use explosivos y equipo militar será cancelado momentáneamente, informó la agencia local de noticias Polsat. La cartera de defensa también investiga la muerte de un soldado de las fuerzas especiales durante un entrenamiento de montaña en los Tatras. De acuerdo con la fuente, el incidente en los montes Tatras fue la quinta muerte de soldados desde principios de marzo. Anteriormente, 2 militares murieron tras ser atropellados por un vehículo de combate de infantería y 2 zarpadores fueron víctimas de una detonación no autorizada de una carga de TNT en un polígono de pruebas. Cuéntanos, Alberto, ¿qué hay aquí? Aquí está la prueba evidente de que si algo no puede hacer la Unión Europea, bueno, los países de la OTAN en la Unión Europea, es luchar contra Rusia. Todos los ejércitos tienen secciones de élite en cada uno de los aspectos que, llegado el caso, puedan ser necesarios. Explosivos, imagino que en infantería pues habrá todo tipo de especialistas en cada una. Yo en eso soy un perfecto ignorante, con lo cual no puedo hablar. Sin embargo, cuando tú sientes la necesidad, como está haciendo Polonia, de aumentar de una manera acelerada tu ejército, vas obviamente teniendo que formar lo antes posible a nuevos soldados. Y no quizás porque necesites ir a una guerra directa contra Rusia, sino quizás porque lo que estás haciendo
es enviar, sin decir nada, a tus soldados a la guerra de Ucrania, sin, obviamente, tu bandera. Y eso lo que conlleva es que las formaciones van a ser probablemente mucho más precipitadas, probablemente los soldados van a estar menos cualificados y probablemente se van a producir muchos accidentes. Polonia, de todos los países de la OTAN, está siendo el que más se está evidenciando que se implica con mercenarios, entre comillas, y soldados de extranjis en el frente ucraniano. Y ahora surge la pregunta. Se está hablando en Europa de llevar tropas a Ucrania. Es que no nos damos cuenta de que la preparación es nula. No tenemos la cultura de luchar. Europa ha pasado 3 generaciones sin guerra y eso es muy importante. La gente se piensa que el niño puede pasar de la PlayStation al frente de batalla solo porque se le ocurra a Borrell o a Macron. No, eso no es así de fácil. Y la prueba la tenemos en lo que estamos viendo en la pantalla. En Polonia lo están intentando y las cosas no son tan sencillas. Cada vez se va viendo más que ese enfrentamiento que quieren algunos europeos como Macron con tropas en el terreno es más que poco creíble. Por ahora todo va a ir quedando, y esta noticia nos da la idea de que va a ser así, en la mentira a los ciudadanos europeos para que acepten gastar el dinero que iría destinado a labor social en armas y en otro tipo de artilugios del complejo militar industrial. Ya veremos si estadounidense, que seguramente sí, o bien quizás con un poco de suerte el europeo. Bueno, Rusia que ha atacado Kharkov. Rusia destruye un centro de desplazamiento de mercenarios extranjeros en Ucrania. Dice la noticia, el ejército ruso ha destruido un centro de desplazamiento temporal de mercenarios extranjeros en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se encontraba cerca de la ciudad de Kharkov. Ha comunicado este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Desde el ministerio se ha detallado que con el uso de la aviación operacional táctica, las fuerzas de misiles y la artillería de las Fuerzas Armadas rusas, entre otros objetivos militares, fue destruido equipamiento militar del ejército ucraniano, así como parte de sus tropas en 138 distritos. El ministerio agregó que los sistemas de defensa aéreos rusos derribaron un avión Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania cerca del pueblo Rayskoye, en la República Popular de Donetsk. A lo largo de las últimas 24 horas fueron interceptados 228 drones ucranianos, 4 proyectiles de sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS de fabricación estadounidense y una bomba guiada JDAM también de elaboración estadounidense, Alberto. Fíjate, si bajamos en la noticia, Miguel, nos va a dar ya cuál es la proporción de mercenarios que están ya inventariados y cuántos de ellos están eliminados. Fijaos, ahí aparece justo donde nos lo está trayendo Miguel. No sé si, a ver, nos sale ya. ¿Cuántos han caído? Y ahí tenéis el dato. Polonia, 2.960. ¿Veis? Lo que os comentábamos antes. Obviamente, de otros países, que seguramente serán un ramillete enorme de diferentes países, hay 5.200, pero por país, que se sepa, de entre los importantes, el más es Polonia. Ahí tenéis justo lo que os comentábamos antes, de esa premura a la hora de preparar soldados hasta el punto de que los accidentes empiezan a aparecer día sí, día también. Bueno, pues ojo, porque en realidad lo que se está llevando a cabo por parte de la OTAN es una guerra cobarde. Se están enviando, como ya delató Olaf Scholz, a franceses y a británicos, se están llevando soldados al campo de batalla sin bandera propia. Pero la prisa con la que los están formando está generando lo que está generando. Bueno, pues pena ninguna. Los mercenarios son eso, mercenarios. El ministro de Defensa francés se ha reunido con su homólogo ruso, con Shoigu, y no se han entendido en nada. Ahora os lo vamos a comentar todo. Sebastián Lecornu. Reunión este miércoles, ¿con quién? Con su homólogo, con Sergei Shoigu, que también os hemos hablado en el canal. ¿Qué ha pasado? Bueno, el ministro francés le ha dado el pésame por el atentado y las víctimas que tuvieron lugar este pasado mes de marzo en Rusia. Y le ha expresado su solidaridad. Y también que le ha pedido que ponga fin a toda la instrumentalización
por parte de Rusia del atentado. Es decir, que no lo use como, entre comillas, vamos a decir así, excusa o arma para seguir atacando a Occidente. Quieren intensificar los intercambios con el fin de luchar lo más eficazmente contra la amenaza. ¿Qué dice el régimen de Kiev? ¿Qué dice, perdón, Rusia? Que el régimen de Kiev, que ha dicho Shoigu, el régimen de Kiev, Ucrania, no hace nada sin la aprobación de los servicios occidentales. Esperamos que en este caso, ha dicho Shoigu, los servicios especiales franceses no estén detrás de esto. Más allá del atentado, Le Cornu le ha expresado su condena sin reservas a esa invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero del 22 y le ha dicho que Francia va a seguir apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario y la intensidad que sea necesaria en su lucha por la libertad y la soberanía. ¿Y qué ha dicho Shoigu? Que tengan mucho cuidado, que el envío de tropas francesas a Ucrania puede crear problemas para la propia Francia. Como veis, rifirrafe en un encuentro bastante tenso, Alberto. Formidable. Formidable. Una noticia formidable. Primero, hay que ser miserable para acusar a Rusia de instrumentalizar el atentado de Moscú. Por esa regla de tres, Estados Unidos todo lo ha instrumentalizado hasta ahora. Ya no es que haya realizado declaraciones más o menos molestas para sus teóricos enemigos. Es que además ha enviado tropas a otros países, bueno, incluso por armas de destrucción masiva que ni siquiera existían, cuando todavía no había habido ni siquiera un atentado. Si alguien sabe instrumentalizar esto, es el gran amigo de los franceses, Estados Unidos, el que les coloca la manita por detrás. ¿Y por qué es formidable esto que estamos viendo? No tengamos la menor duda de que un chaval contra un zorro como es Shoigu, que lleva más años en la política que la Cheli, lo más normal es que Shoigu esté diciendo la verdad y este esté mintiendo. Os he preparado aquí unos marcadores que voy a compartir ahora mismo con Miguel para que veáis a qué me estoy refiriendo. Miguel, por favor, te voy a pasar el historial de este señor y el de alguno más, que quiero que veáis. Aquí tenéis al señor del que nos acaba de hablar Miguel Méndez. Se llama Sébastien Le Cornu, no sé cómo se dice en francés. Le Cornu. Le Cornu. Le Cornu. Qué bueno es tener a alguien que sabe idiomas. No. Fijaos en algo clave, y esto es importantísimo, que choca una barbaridad, sobre todo en los últimos altos mandos del gobierno francés. Nacimiento 1986. Chaval que tiene 38 años. Claro, alguien dirá, si nos estás viendo y sois muy jóvenes, diréis, eso es un viejo y tal. Bien, mirad. Para llegar a un cargo en el que vidas de personas puedan, llegado el caso, depender de tus decisiones, tienes que haber pasado en la vida determinadas circunstancias que no puedes haber vivido con 38 años. Para tomar las decisiones que un ministro pueda, en este caso de defensa, tener que tomar, no puedes haber vivido suficiente con 38 años, ni por asomo. Yo a día de hoy, en muchas ocasiones, me planteo tomar X decisiones y digo, igual todavía debería esperar, yo tengo 50 para tomar tal o cual decisión. Tela. Pero esperad, vamos a continuar con el gobierno francés. Gabriel Attal. Este señor es primer ministro de Francia. No es el presidente es Macron, este es el primer ministro. 1989. Acaba de cumplir ahora mismo 35 años. Este rango de edades no se había visto nunca en Francia. Nunca. Sin embargo, durante este año ya hemos visto que se ha visto en la ocasión que os hemos dicho, de Cornu, en Gabriel Attal, y atentos porque si ya nos vamos a Ucrania, lo estamos viendo exactamente igual. Fijaos a quién tenemos aquí. Este señor es actualmente
el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Y este es el señor al que Rusia ya le ha colocado el teleobjetivo, como al otro, como al Maliuk, creo que es. ¿Cuántos años tiene este señor para estar en un cargo de ese tipo y haber ascendido a mayor general? 38 años. Eso es imposible en un mundo normal, ese ascenso, salvo que hayan ido cayendo en el frente, como ha sucedido en Ucrania, todos los anteriores. Pero este señor con esa edad, esa responsabilidad, pero esperad, que indagando, me he ido encontrando cosas como estas. El portavoz de las fuerzas aéreas ucranianas. Este chaval no tiene 38 años, vamos, ni arte de Coca-Cola. De hecho, lo primero que aparece, si le buscas, es su Instagram. Vamos. Un manzanillo que se dice en la mili. Un novato. Portavoz de las fuerzas aéreas ucranianas. Amigos magos, cuando os encontréis que en países, en situaciones muy importantes de la política, como vive ahora toda Europa, aparecen en los cargos más importantes personas muy jóvenes, dad siempre por hecho que ese país se está gobernando desde fuera, que hay otro país gobernando a ese país, porque los jóvenes son los únicos a los que les puedes dar el reclamo de la vanidad y de la inexperiencia a la hora de tomar ciertas decisiones. Cuando una persona ya tiene un bagaje, ya tiene otra contención. Sin embargo, Macron ha ido nombrando esos dos ministros de los que os he hablado, lo de Ucrania ya se da por supuesto, los ha ido nombrando con siempre la inducción de Estados Unidos por detrás diciéndole, tienes que elegir este perfil. Es la única manera de que alguien sea capaz luego de ser absolutamente servil sin que eso suponga ningún cargo de conciencia por las noches. La gente ya con edad toma otro tipo de decisiones y no tengamos ninguna duda de que vamos, este chavalín con esta cara de vamos, por favor, esto con Shoigu, vamos, no tiene ni media torta. Con un tío como Shoigu que lleva ahí desde, bueno, iba a decir que desde que era la Unión Soviética, pero no, es que es así. Este ya estaba, Shoigu ya estaba con Yeltsin. Así es que, amigos, no tengáis duda de que Francia está gobernada desde Estados Unidos. Y a eso obedece esas tropas en Ucrania. Oye, Macron, manda las tropas de la Legión Francesa, ¿qué te cuesta? Si total no son franceses. Eso es lo que le han dicho a Macron. Y Macron, que sepa a Putin que le va a plantar cara. Y a eso obedece la bajada de pantalones de hoy que nos ha traído Miguel en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin más, Miguel. Quería traerlo, pero más que nada por eso, porque hay que ser miserable encima para decir que no puede instrumentalizar Rusia los atentados de Moscú. Madre mía. En fin. Alberto, como dice el dicho, en dos palabras, formidable esa reflexión sobre las edades de diferentes ministros, tanto en Francia como en Ucrania. A mí, personalmente, me ha encantado y lo he mirado con atención. Amigos magos, decidnos lo que pensáis con este superanálisis que nos ha hecho Alberto. Muchas veces, siempre es muy brillante, pero hoy, por lo visto, está un poco más brillante que otros días, porque a mí, personalmente, me ha encantado, Alberto. Pues nada, mil gracias, Miguel. Milei, vamos con Argentina, amigos argentinos. Buenas tardes a todos aquí en España, noches, allí buenos días. Milei dispuesto a convencer a otros países de que adopten sanciones contra Venezuela. Ha ratificado que sus aliados internacionales son Estados Unidos e Israel, apoyando las acciones de este último contra el pueblo gazatí. Oh. Amigos argentinos, sé que muchos tenéis esperanzas en este hombre. Sed objetivos. ¿Cómo puede ahora mismo Milei dedicar energía para convencer a otros países obviamente serán los de la zona, para que adopten sanciones contra Venezuela? Esa actitud solo demuestra que detrás hay una consigna de Estados Unidos. Argentina va a perder toda su soberanía.
Probablemente a Estados Unidos le interese mantener cierta sensación de prosperidad en Argentina durante un tiempo. Pero eso acaba siempre mal. Y yo lo siento porque sé que sois muchos los que creéis que este señor puede ser la solución. No, es el retraso del problema. Es el posponer el problema para más adelante. Posponerlo y agrandarlo. Lo que estáis viviendo en cuanto a la prosperidad futura es ficticio. La vais a tener inmediata, porque se van a encargar de que la tengáis. Pero a largo plazo, el llevar a cabo un país, una política contra otro tercer país, porque sus dos mentores, Estados Unidos e Israel, se lo imponen, yo lo siento mucho, pero no hay forma de ver a este señor como lo están pintando. Y no vale, como estoy viendo a muchos economistas, obviar este aspecto político, puramente político de Milei. No, no, no. El gobernante va con un todo. Va con un conocimiento político y un conocimiento económico más técnico. Político es tu habilidad para moverte. Pero si tú quieres generar una economía próspera, cediendo tu soberanía hasta el punto de ponerte del lado del más fuerte para agredir a alguien más débil, porque sí, Maduro será lo que sea, pero Venezuela es un país mucho más débil que Estados Unidos. Mal asunto. Y además, ojo, porque esa estrategia que es muy estadounidense, lo que ha hecho Milei, es muy venenosa para Milei también. O sea, es decir, le da mucho veneno a Milei, que va a sufrir Milei, porque le va a enemistar con los demás países de la zona. Incluso quienes quizás eventualmente podían estar más de acuerdo con él, porque evidencia un servilismo sin precedentes. Ponen comentarios, sí, no, Iturralde, no, es que no tienes ni idea porque Milei va a salvar. Sí, vais a estar bien un tiempo, sin duda. Ya veremos cuando pase ese tiempo y ya no os necesite Estados Unidos. Recordad la frase de Kissinger. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es letal. No sé, me encantaría que los amigos argentinos opinaran, porque seguro que están en desacuerdo. En fin, Miguel. Bueno, pues me encanta la frase de Kissinger. Sí. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de moda, la magia de la bolsa todas las tardes, geopolítica, en estado puro.